Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 2 de Las Chicas del Compilador. Como siempre, esta semana les traemos las mejores innovaciones, historias y chismecito nuevo con respecto de los compiladores. Yo soy su servidora Majo Diana de León, Marines Vázquez y Camila González. y juntas, como en cada edición, les traeremos los mejores descubrimientos que tenemos sobre nuevos artículos con respecto a compiladores, así como también les traeremos un poco de historia. Y esta semana tenemos un plus trayéndoles algunos invitados especiales un poquito fuera del campo de la computación, pero estoy segura que harán grandes aportes a pues mucho del contexto que tenemos de compiladores. Esperemos les guste. Bueno, y el día de hoy, como mencionó Majo, vamos a hablar un poquito de la historia, extendernos un poquito de lo que hablamos la vez pasada. Y hoy vamos a hablar del paper llamado Búsqueda de optimización efectiva del compilador de secuencias con un enfoque híbrido. Este fue un paper publicado por la Universidad Estatal de Marin, la cual está en Brasil, Sao Paulo. El escritor es Luis Gustavo Araújo Rodríguez. Y la verdad que es un paper bastante reciente, fue publicado en el 2020, entonces creo que vamos a aprender cosas interesantes y que todavía son pues modernas al día de hoy. Espero que todas aprendamos un poco del tema y que les parezca interesante a todos ustedes. empezamos con nuestra sección de historia del día. Majo, ¿qué datos interesantes nos tienes el día de hoy? Uy, yo traigo información jugosa, la verdad. Bueno, vamos a remontarnos a donde nos quedamos el episodio pasado. El año 1965, ubiquémonos contextualmente qué tenemos en ese momento, ¿verdad? Está surgiendo las computadoras IBM y pues esto es todavía como bastante nuevo. Ubiquémonos en este contexto de la computación en general. Bueno, en el año 1965 se inventa el primer analizador sintáctico, LR, o sea, left to right, y este fue inventado por este señorcito llamado Donald Knuth, o Kant, no sé cómo se pronuncia su apellido. Bueno, y este personaje me dio mucha curiosidad y pues me metí a investigarlo bastante, ¿verdad? Resulta que Donald es un matemático, físico y experto en ciencias de la computación. Es un señor que actualmente tiene 84 años de edad, nació en Wisconsin y pues es altamente reconocido en el campo de la computación porque se considera uno de los padres del análisis de algoritmos y la investigación de compiladores de computadores. Actualmente pues él está retirado, pero pues él ha escrito desde libros y otro montón de cosas con respecto a lo que es el análisis de algoritmos e investigación de compiladores, ¿verdad? Cuenta la leyenda que Donald, cuando estaba recién ingresado a la universidad, él ingresó en la facultad de física y bueno, empezó a leer el manual sobre lo que era la computadora IBM 650, que en este momento era de lo más reciente, y él dijo, yo puedo programarlo mejor, entonces decidió reescribir todo el código ensamblador que utilizaba la máquina IBM para que fuera utilizada en la escuela, ¿verdad? Porque él creía que podía hacerlo mejor. Entre otros de sus aportes ya mucho más avanzados en su carrera, ya como en su carrera bastante madura con respecto a las ciencias de la computación, escribió el famoso libro The Art of Computer Programming, que es el arte de programar computación, y pues es una de las referencias más respetadas de la computación y la verdad es que sentó bases y dio renombre a todo lo que es el análisis de algoritmos y pues ha realizado numerosos aportes a la rama, tanto en la parte teórica como práctica de todo lo que es actualmente la informática, ¿verdad? Me pareció súper curioso, es un personaje y pues yo no conocía de él. Bueno, regresando un poquito al aporte que hizo en 1965, que es algo que nos vamos a centrar ahorita, después de ese pequeño desvío. El artículo donde publicó el primer analizador sintáctico se llama On the Transition of Language from Left to Right, que es en la transición de lenguajes de izquierda a derecha. Y bueno, este propone que un analizador sintáctico lee entradas de izquierda a derecha y produce una derivación por la derecha. Y demostró que las gramáticas pueden ser analizadas en un tiempo de ejecución esencialmente proporcional a la longitud del programa. Y pues que cada gramática puede ser mecánicamente transformada en una gramática del left to right, LR, por el mismo lenguaje, ¿verdad? En otras palabras, que solo es necesario tener un símbolo de predicción para analizar cualquier gramática libre de contexto. Y bueno, esto es como que lo que tenemos del año 65. Posteriormente nos vamos al año 68, que pues estuvo bastante
interesante, donde pues se empieza a estudiar y definir las gramáticas libres de contexto, y pues ese mismo año fue escrito para Lisp el primer compilador autoalojado, se denomina, que pues como escuchamos en el episodio anterior, ¿verdad? En el año 62, 1962, Tim Hart y Mike Levin en el MIT escribieron el compilador para Lisp, pero pues en este caso lo que se hace es que el intérprete para Lisp se aloja dentro del mismo compilador, mejorando al punto que se pudiera compilar en su propio código fuente. Entonces, por eso se menciona que es un compilador autoalojado dentro del mismo lenguaje. Y pues eso es el chismecito que les traigo de esos años. Súper, gracias por tus aportes, Majo. Luego avanzamos hacia 1969, cuando aparece Algol 60, porque fue en los años 60. Así como avanzan los lenguajes de programación, pues también avanzaban los compiladores. Este fue el primer lenguaje de programación que permite definir funciones anidadas con alcance léxico. También dio lugar a otros lenguajes de programación como CPL, Simula, BCPL, B, Pascal y C. También todas las computadoras de la época tenían un lenguaje de programación que estaba basado en Algol 60. También en 1970 aparece Jet Another Compiler. Es un generador y analizador sintáctico desarrollado por Stephen C. Johnson en AT&T para el sistema operativo Unix. Este genera un analizador sintáctico LALR1 basado en una gramática escrita en una notación similar a la de Bacchus y NAR. También en el 70 tenemos a Prolog, que fue diseñado por la Universidad de Eximmersion por los profesores Alan Colmer y Philip Russell. Su nombre proviene del francés Promotional Logic, que es popular entre algunos círculos de inteligencia artificial y por algunas personas es considerado que tiene una sintaxis muy simple y clara. Los 70 también estuvo la creación de Pascal por el suizo Nicholas Wirth. Entre los años de 1968 y 1969 se estuvo desarrollando y se publicó finalmente en 1970. El objetivo era utilizar un lenguaje que facilitara el aprendizaje de programación para los alumnos, utilizando una programación un poco más estructurada. Este se caracteriza por ser un lenguaje de programación fuertemente tipado. Esto implica que, por un lado, el código está dividido en porciones fácilmente legibles y que utiliza llamadas a funciones y procedimientos, lo que facilita la programación estructurada a diferencia de la antigua estructura monolítica. Y que el otro tipo de dato de todas las variables debe ser declarado previamente para que quede habilitado. Por último, por 1971 tenemos que fue diseñado C por Dennis Richard y Ken Thompson, mientras trabajaban para los laboratorios Bell, y se basó en lenguajes de programación B y BCPL. Se basa en el paradigma imperativo y desde su creación estuvo pensado para programación de sistemas operativos y se creó para usarse en sistemas operativos Unix, y muchos de los lenguajes que conocemos se derivan de entre ellos C#, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python. Los compiladores suelen ofrecer extensiones de lenguaje que posibilitan mezclar código de ensamblador con código C para acceder fácilmente a memoria o a algunos otros dispositivos. Luego nos vamos hasta 1974, un año de muchos avances en el Internet. Se crea el protocolo de control de transmisión, conocido como TCP, por Vint Cerf y Robert Kahn. Vint Cerf es un científico de la computación estadounidense considerado uno de los padres del Internet. Y Robert Kahn es ingeniero eléctrico considerado el padre del Internet, justamente ambos por este protocolo. Este protocolo es uno de los protocolos fundamentales en Internet,
porque muchos programas dentro de una red de datos compuesta por redes de computadoras lo pueden usar para crear conexiones entre sí y así poder entregar un flujo de datos sin errores y en el mismo orden que fueron transmitidos. Además, TCP da un mecanismo para discutir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina a través del concepto de puerto. Y actualmente todavía TCP brinda soporte a muchas aplicaciones populares de Internet, como lo son los navegadores, el intercambio de ficheros, los clientes FTP, entre otras cosas, además de los protocolos de aplicación como HTTP, SMTP, SSH y FTP. Con la misma temática del Internet, en este año se crea Ethernet. Por primera vez entonces en el mundo se logra enlazar a través de un solo cable todas las computadoras de una red local conocida como LAN. Y el último avance fue gracias a Gary Killian, que fue el sistema operativo CP/M utilizado para desarrollar MS-2, y esto fue una gran violación a los derechos de autor del CP/M y causó mucha polémica. O sea, acusaban de que los autores de MS-2 hicieron plagio de CP/M. Y el CP/M es el Control Program for Microcomputers y es un sistema operativo de monousuario y monotarea para los microprocesadores Intel 8080. Y lo que permite es que, o lo permitía pues en ese momento, es que diferentes programas interactuaran con el hardware de una manera estandarizada y era el sistema operativo más popular de los portátiles en esa época. Luego, en 1975, aparece LEX, que es un generador automático de analizadores léxicos a partir de expresiones regulares bajo Unix. Y adivinen qué empresa se funda en 1975. Es una empresa que todas conocemos. ¿Cuál creen que es la que se fundó? Ay, no sé, hay muchas opciones. No sé si Dell ya estaba fundada en ese momento. Es Microsoft. El 4 de abril del 75 se fundó Microsoft y su nombre es un acrónimo de microordenador y software. Fue fundada por Paul Allen y Bill Gates para poder desarrollar y comercializar intérpretes de BASIC para el Altair 8800, que era un microordenador diseñado en 1974 basado en el procesador Intel 8080. Y nos vamos ahora a 1976. Luego de Microsoft, ¿cuál creen que vino a revolucionar el mundo tecnológico? ¿Qué otra gran empresa de la tecnología se fundó en este año? Es su rival. Apple. Sí. Apple, fijo, ajá. Sí, cabal. En este año se fundó Apple gracias a Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Y en 1977 comienza la era de la programación orientada a objetos. Es un modelo de programación que terminó de fijar sus bases hasta el 83, pero empezó todo el proceso en el 77. Y el ordenador Apple II, creado por Steve Jobs y Steve Wozniak en un garage, gana popularidad. La familia de computadoras Apple II fue la primera serie de microcomputadoras de producción masiva hecha por Apple Computer entre el 5 de junio de 1977 y mediados de los años 80. Contaban con una arquitectura de 8 bits basadas en el procesador 6502. Y ya casi llegando a la final de la década, en 1978, exactamente en septiembre, se desarrolla el procesador de textos WordStar para la plataforma CP/M. Y WordStar fue el último procesador de textos comercial para ese sistema operativo. Módulo 4 es la última compatible con CP/M y se vendió en disquetes de 5 1/4 pulgadas y opcionalmente también en disquetes de 8 pulgadas. Robert Sauer, autor de ciencia ficción, en marzo del 2017, dijo que todavía utiliza este procesador de textos para plasmar sus obras literarias. Y el creador de una saga bastante famosa, que incluso
hay una serie de televisión en HBO. A ver si ustedes saben cuál de estas series es. El autor es George R.R. Martin. Todavía usa WordStar 4 como procesador de textos para escribir sus libros. Entonces, a ver, Diana, ¿sabes qué serie crees? O sea, los libros los escribió con ese procesador de textos y ahí lo hicieron la serie. Una pista de qué trata la serie. Ha de ser vieja, me imagino yo, por el hecho que es una tecnología de 78. No tanto. Majo. Yo creo que es Game of Thrones. Puchis, esa Majo anda, pero en todo, sí. Game of Thrones. Muy bien. Increíble. Es nueva esa serie prácticamente. Sí, Sí. con ese procesador de texto. Bueno, y ahora vengo a concluir la sección de historia de este episodio. Yo voy a hablar de los tiempos del 79 al 83. En el 79 vuelve a aparecer Jack, que ya lo mencionó mi compañera Diana, que como saben significa Yet Another Compiler. Generaba un analizador sintáctico, la parte del compilador que comprueba que la estructura del código fuente se ajusta a la especificación sintáctica del lenguaje, basada en una gramática analítica escrita en notación similar a la de BNF. Y como sabemos, en tecnología nada se queda estático. En el 79 se hizo una de las versiones más estables y que aún se utiliza en tiempos modernos. Luego, en 1980 surge ADA, no ADA de una criatura mitológica. ADA es un lenguaje de programación de alto nivel estructurado, estáticamente tipado, imperativo y orientado a objetos, que como contó Camila, fue justamente en este tiempo que se empezó como que a trabajar en todo el tema de programación orientada a objetos, o PO. Este fue extendido de Pascal y otros lenguajes. Tiene soporte de lenguaje integrado para diseños por contrato, DBC, escritura extremadamente fuerte, simultaneidad explícita, tareas, paso de mensajes, síncronos, objetos protegidos y no determinismo. ADA mejora la seguridad y el mantenimiento del código mediante el uso de compiladores para encontrar errores a favor de los errores de tiempo de ejecución. ADA es una norma técnica internacional, definida conjuntamente por la Organización Internacional de Normalización, más conocido como ISO. Luego, en 1983, surge el famoso C++, que creo que aún es bastante popular en nosotros como estudiantes en todo el mundo de la tecnología. C++ es un lenguaje de programación de propósito general creado por John Suttrop como una extensión del lenguaje de programación C o C con clases. El lenguaje se ha expandido significativamente en el tiempo y el C++ moderno ahora tiene características genéricas y funcionales orientadas a objetos, además de facilidades para la manipulación de memoria de bajo nivel. Casi siempre se implementa como un lenguaje compilado y muchos proveedores proporcionan compiladores de C++, incluidos Free Software Foundation, LLVM, Microsoft, Intel, Oracle e IBM, por lo que está disponible en muchas plataformas. C++ se diseñó con una orientación hacia la programación de sistemas y el software integrado con recursos limitados y grandes sistemas con rendimiento, eficiencia y flexibilidad de uso como aspectos destacados de su diseño. C++ también se ha encontrado útil en muchos otros contextos, con fortalezas clave que son la infraestructura de software y las aplicaciones con recursos limitados, incluidas las aplicaciones de escritorio, los videojuegos, los servidores y las aplicaciones críticas para el rendimiento. Y creo que nosotros como estudiantes de compu sabemos que en 1983, eso ya es muchos años atrás, y este es un lenguaje que aún utilizamos el día de hoy para cosas modernas. Entonces podemos ver lo flexible que es la tecnología, ¿verdad? Y cómo se va adaptando a las necesidades. Sí. Estamos usando WordStar 4 para escribir Game of Thrones, fijo, sí. Y bueno, Total, con esto terminamos. Ay, perdón, Majo, ¿querías decir algo? No, dale, no, te iba a decir que si se recuerdan en el episodio pasado, justamente el compilador de C++, pues al final es de lo que trata el paper, ¿verdad? De cómo podríamos aprender del compilador para hacer mejores programas. Entonces creo que sigue siendo súper actual en el sentido de que pues sigue siendo súper popular y súper utilizado. Sí, yo creo que es de los lenguajes más populares hasta el día de hoy. Sí, por el hecho que muchos lenguajes se extienden de ellos. Cabal. Y es muy fácil combinarlos con código de máquina. Sí, y bueno, con esto terminamos la sección de historia de este episodio.
No sé qué fue lo que más les llamó la atención de esta sección. Por eso de Game of Thrones. Sí. Igual a mí se me sorprendió. Eso estuvo loquísimo. Sí. Bueno, entonces ahorita vamos a entrar a empezar a hablar del paper. Y bueno, como lo dijo Marinés, vamos a adentrarnos en lo que es el paper. Repitiendo un poquito, el nombre del paper es Finding Effective Compiler Optimization Sequences and Hybrid Approach. En otras palabras, es encontrando maneras efectivas de optimizar las secuencias de los compiladores con un approach híbrido, con un enfoque híbrido, eso. Bueno, dando el resumen, en este caso el paper nos va a hablar como de cuáles son los approaches o las aproximaciones que podemos tener utilizando Machine Learning y cómo estos pues pueden mejorar la efectividad que tenemos dentro de nuestro compilador, específicamente para cuando tenemos casos o opciones donde hay dos maneras de atacar un mismo problema. Y bueno, adentrándonos ya en lo que es el paper. Dentro de la introducción, pues el autor nos habla un poquito sobre cómo los compiladores son capaces de pues transformar nuestro código, que muchas veces puede estar muy ordenado, puede ser un desastre, en algo que al final resultamos en un archivo ejecutable, ¿verdad? Hablando de todos los lenguajes que son compilados, en este caso, por ejemplo, C++, siempre tenemos nuestro código fuente, el cual compilamos, y posteriormente pues el compilador se encarga de generar un archivo ejecutable y eso es lo que, valga la redundancia, ejecutamos. Teniendo en cuenta estos tres pasos dentro del proceso de compilación, existe el proceso de lo que es pues transformar o optimizar todo lo que tenemos como código y tratar de traducirlo a algo mucho más eficiente. Retomando todo lo que hablamos en el paper pasado, pues podrán darse cuenta que hay como muchas maneras donde podemos aprender cómo programar mejor en base a cómo nuestro compilador optimiza el código. En este caso lo que vamos a adentrarnos es específicamente en cómo el compilador se encarga de optimizar el código y cómo toma esas decisiones, ¿verdad? Y cómo podríamos nosotros utilizar algoritmos de Machine Learning pues para mejorar esta fase de optimización. Algunas de las ventajas que vamos a ver en todo lo que es la fase de optimización es que pues finalmente va a reducir todo lo que es código muerto, ya sea que tenemos código repetido, una función que llamamos 3 veces, etcétera, pues va a tratar de mejorarlo. También así como variables que declaramos y nunca volvemos a utilizar, pues ese tipo de cosas son lo que vamos a catalogar como código muerto y el compilador se va a encargar de eliminarlo. Algunas de las ventajas que vamos a tener dentro del proceso de optimización que, como decía antes, el compilador realiza por nosotros es que pues va a mejorar la calidad del código final como ejecutable, va a reducir el tiempo de ejecución en el caso de que pues eso sea posible, va a minimizar la cantidad de líneas de código que tiene el archivo ejecutable y por último pues nos va a ahorrar los recursos computacionales o de energía que pues puede llegar a utilizar, ¿verdad? Y bueno, ya habiendo entendido un poquito de cuál es realmente todo lo que se hace detrás del proceso de optimización, pues vamos a proceder a hablar de lo que es Optimization Selection Problem, o mejor conocido como OSP, por sus siglas en inglés. Y esto consiste en elegir la mejor manera de optimización pues para un programado. Vamos a dar un ejemplo así como para aclarar un poquito esto. Supongamos que tenemos un for y hay dos maneras de hacer un for. De una vez aumentando el contador dentro de la línea inicial del for, o bien aumentándolo dentro de la estructura o el cuerpo del ciclo, donde tendremos pues siempre un i++, ya sea en la última línea de nuestro for o en la primera línea donde lo declaramos. Estas son dos maneras distintas de atacar un mismo problema. Y en este caso, pues nuestro compilador debe tomar la decisión de cuál es la mejor manera de optimizarlo o cómo podemos tratar de hacer este código mucho más limpio. Entonces podemos ver que pues deseamos, altamente que estos errores ocurridos en la parte de optimización se reduzcan a lo mínimo y pues para eso se utilizan diferentes técnicas de OSP. Y pues algunas de las más comunes es Selecting an Optimization Set, Selecting an Optimization Sequence y Parameterization of Optimizations. Vamos a abordar cada uno de estos tres, haciéndolos un poquito más desglosados y más digeribles. Para empezar, Selecting an Optimization Set es un tipo de optimización donde vamos a seleccionar la optimización, valga la redundancia,
independientemente del orden en el que se encuentre nuestro set o la función que vamos a optimizar dentro de nuestro programa. Sonaría un poquito, ¿cómo decirlo?, antiintuitivo, pero pues este approach es bastante utilizado en compiladores como el de C++, porque pues el programa no puede guardar, o más bien no puede reconocer la importancia de la optimización basado en la complejidad del código que hay entre diferentes funciones, ¿verdad? Entonces esto pues podría generar dependencias de código, entonces simplemente lo hace así, utiliza sets o en base a las funciones va optimizando bloque por bloque. Listo, seguido tenemos Selecting an Optimization Sequence y este es lo opuesto al anterior. En este caso tenemos que todas las optimizaciones son seleccionadas en base al orden en el que se encuentran dentro de la aplicación. O sea, en este caso sí consideramos el orden y la relevancia que tienen dentro del código para poder seleccionar cuál es la optimización más adecuada para pues este pedacito, o lo va optimizando en orden conforme va apareciendo dentro del programa. Y por último tenemos Parameterization of Optimizations, donde trata de encontrar la combinación más efectiva de parámetros para las optimizaciones. Esto es un poquito anti-intuitivo porque en este caso consume un poquito más de recursos, porque pues evidentemente trata de hacer diferentes combinaciones hasta encontrar la ideal para específicamente poder optimizar un simple pedacito de código. Y bueno, ahora la pregunta del millón: ¿para qué sirven? ¿O por qué es que estamos viendo esto? Bueno, ya entrándonos en lo que es materia, lo que tratamos de buscar es seleccionar el tipo de optimización o el tipo de OSP, que fueron los que acabamos de mencionar, más adecuado dependiendo del programa o dependiendo de lo que necesitemos. Y pues para determinar esto vamos a utilizar algoritmos de Machine Learning. Y pues para realmente hacer esto utilizaremos lo que se llama Iterative Compilation. Y pues este va a consistir en evaluar el código fuente generado por cada uno de los diferentes tipos de compilación por algoritmos de Machine Learning, y en base a eso determinar cuál es el código fuente más efectivo, ¿verdad? En este caso, Machine Learning utilizará como los diferentes approaches, y como referencia pues para determinar cuál es el approach más adecuado, su base de datos o su referencia será algoritmos pues previamente compilados y que se sabe son eficientes. Y pues trayendo a la mesa ya hablando de eficiencia, en este paso es súper importante evaluar el performance que se tiene pues en comparación con los diferentes tipos de compilaciones que obtenemos con cada uno de los programas. Entonces, ya para recapitular un poquito y estructurar nuestras ideas y procesar un poquito toda la información que les acabo de dar, ¿qué podemos esperar en este paper y qué es de lo que vamos a estar hablando, verdad? Vamos a estar describiendo un nuevo modelo o un modelo híbrido donde vamos a utilizar muchas referencias como base de datos de algoritmos ya compilados y programas ya compilados de forma eficiente, y en base a eso utilizar la compilación iterativa, la Iterative Compilation y algoritmos de Machine Learning con el fin de pues poder mitigar los potenciales conflictos de OSP que fueron los que mencionamos previamente. Y pues se podrán preguntar como cuál es el objetivo de todo esto, y pues al final es presentar una nueva solución que sea totalmente adaptable a los diferentes casos que surjan, ¿verdad? Por eso se utilizan algoritmos de Machine Learning, porque al mismo tiempo que procesa información, aprende de ella y la guarda como un potencial registro. Entonces esto va a ser súper importante más adelante, porque al final nos va a permitir tener esa adaptabilidad y esa versatilidad para diferentes casos. Y bueno, se preguntarán realmente cómo hace esto Machine Learning. Pues para eso utilizaremos un algoritmo genético, un GA, que crea nuevas secuencias en base a las porciones ya exploradas de lo que tiene los diferentes tipos de secuencias pues ya procesadas o que tiene como referencia dentro de su base de datos. Así pues, al mismo tiempo que tratamos de explorar y entender cómo va a funcionar este nuevo modelo, estamos alimentando el mismo modelo y le estamos dando información a nuestro algoritmo de cómo queremos que se comporte o cómo debiese de comportarse. Y pues esto en base a los algoritmos que ya mencionamos, que es el algoritmo genético, y pues lo que va a hacer es que va a buscar las secuencias, al igual que en un código genético, va a buscar las secuencias más similares dentro de sus registros o sus bases de datos, y va a ver cuál fue la solución utilizada dentro de esas secuencias y pues tomar un approach similar. Y bueno, aterrizando todo lo que tomaremos en cuenta para tratar de
utilizar este nuevo modelo e implementarlo va a ser una comparación entre dos tipos diferentes de estrategias para una solución inicial, también diferentes approaches para poder alimentar nuestra base de datos y por último pues analizar el performance o los recursos que se utilizan y cómo estos pueden impactar en el caso de que se decida cambiar de hardware o se intente ingresar el mismo código en un diferente orden o algo similar, ¿verdad? O sea, cambiando el mismo input para que esté estructurado de forma diferente, pero sea básicamente lo mismo. Bueno, vamos a seguirles contando un poquito acerca del paper. Les voy a hablar un poquito de la solución híbrida que se plantea aquí en el paper para mitigar el OSP. Como si ustedes lo leen, pues van a leer mucho las abreviaturas, entonces también les vamos a estar diciendo de qué van, ¿no? El OSP es el Optimization Selection Problem. Entonces, en una Iterative Compilation o IC, es una opción que consideraron atractiva los autores del paper porque logra mejores resultados que el Machine Learning o ML. Sin embargo, el Machine Learning pues también es interesante porque aplica diferentes estrategias para acelerar la convergencia y lograr una buena solución, ¿no? Entonces, por tanto, decidieron como combinar estos enfoques y lograr un enfoque híbrido para resolver el Optimization Selection Problem. Y el objetivo es combinar lo mejor de ambos mundos. Entonces se estarán preguntando de qué va esto del enfoque híbrido. Entonces, supongamos que existe un conjunto de entrenamiento que contiene esa cantidad de buenas secuencias de optimización para programas P. Y en primer lugar, creamos un modelo en base a una base de datos, valga la redundancia, de conocimiento o knowledge database, que podemos utilizar para predecir buenas secuencias de optimización para un programa de prueba específico. Entonces, en segundo lugar, creamos un enfoque que selecciona N de esas secuencias de optimización que utilizamos anteriormente y utilizando el modelo que ya creamos para el programa de prueba. Y posteriormente esas N secuencias se utilizan para alimentar la solución que finalmente, pues basada en el iterative compilation para adaptar y mejorar la solución que ya encontramos. En la fase de Machine Learning. Y finalmente el mejor código encontrado por el adaptador le devuelve al usuario y actualiza la Knowledge Database con el nuevo conocimiento que esté generado. Ahora bien, este sistema tiene la capacidad de retroalimentarse a sí mismo como una primera Knowledge Database. Necesitamos una primera Knowledge Database. Además, necesitamos el generador de bases de datos y el conocimiento inicial, ¿verdad? De las secuencias y las optimizaciones que pueden hacer en ciertos casos, en ciertos programas. Entonces, el sistema tiene la capacidad de generar nuevas secuencias y proporcionar una retroalimentación al usuario. Y el sistema va incrementando su knowledge database a medida que se van compilando nuevos programas. Sin embargo, pues no todas las secuencias que tenemos van a ser como candidatas para los nuevos programas, ya que la base de datos utilizada es una base de datos filtrada y por lo tanto, pues muchas secuencias pueden llegar a ser descartadas por ser consideradas de bajo rendimiento. Y es importante resaltar que la arquitectura es lo suficientemente flexible para permitir un cambio de enfoque en términos de mejora para el desempeño. También es necesario almacenar y registrar valores en la base de datos, en el Knowledge Database. Y algunos componentes de esa arquitectura híbrida pues se pueden dividir en tres grupos. El grupo de componentes de formación, el grupo de componentes de predicción y el grupo de componentes adaptativos. Entonces, ahora pasemos un poquito a la parte del
Database Generator. Este es un grupo compuesto por los componentes que manejan el sistema y es un componente, como su nombre lo dice, que es el generador de la base de datos, y este se ejecuta solo una vez para crear la Knowledge Database. También se compone de un filtro de la base de datos y algunos modelos en el contexto de Machine Learning que se utiliza con el propósito que se utiliza para la predicción de propósitos con un Database Generator, que es un algoritmo utilizado para crear una base de datos de conocimiento, que generalmente se crea aleatoriamente. Sin embargo, pues existen varias estrategias para generar la base de datos. Y el enfoque propuesto utiliza un Genetic Algorithm, GA, y este generador de base de datos se utilizará una sola vez por dos motivos. En primer lugar, que es un gran subproceso en el Iterative Compilation, y en segundo lugar, es que su objetivo es generar una gran base de datos de programas iniciales que serán compilados por el sistema. También tenemos el Database Filter. Esta arquitectura híbrida considera programas similares y por lo tanto elige secuencias que compondrán pues, la población inicial y se excluirán secuencias de bajo rendimiento en relación con los criterios de evaluación desde la fase de creación del modelo. Sin embargo, estas secuencias permanecerán en el Knowledge Database. El filtro de base de datos es el componente que ejecuta estas tareas. Descarta malas secuencias en términos de meta de rendimiento y asocia el resto de secuencias con las características del programa. Se ejecuta consistentemente en el Knowledge Database antes de que se genere el modelo de Machine Learning. También tenemos el Generative Models in the Context of Machine Learning. Este componente recopila diferentes programas con información proporcionada por el filtro de la base de datos. Luego crea el modelo Machine Learning usando esta información y luego este modelo es utilizado para la predicción. Y por tanto, los parámetros del algoritmo Machine Learning se definen en esta fase. Posteriormente, se crea el modelo utilizando secuencias e información proporcionada por el filtro de la base de datos. Cabe resaltar que varios algoritmos de Machine Learning pueden utilizarse para crear el modelo. La única restricción es que el algoritmo debe tener una fase de entrenamiento y prueba. Además, el algoritmo debe ser capaz de proporcionar una clasificación basada en un esquema de clasificación. Bueno, luego en el grupo de componentes de predicción, en lo que consiste este grupo es en predecir secuencias de la población inicial y está compuesto por un extractor de características y un esquema de predicción de secuencias. ¿Qué es el extractor de características? Bueno, este es un componente que se encarga de recibir el código fuente y luego extraer las características usadas en el esquema de predicción. Entonces, las características que se extraen son las mismas características que se almacenan en el KD. Recuerden que el KD es la base de datos de conocimiento. Y entonces esto es lo que va a alimentar la base de datos de conocimiento, usando las secuencias generadas en la etapa de adaptación de la solución. Luego explicándoles un poco qué es el esquema de predicción de secuencias, otro componente importante en los componentes de predicción. Este módulo lo que hace es seleccionar secuencias que van a componer la solución inicial para el adaptador de solución. Recibe un modelo de predicción creado por el modelo generativo y características extraídas del programa de prueba. Y estas secuencias seleccionadas se eligen en función de la similitud entre el programa de características en la fase de alimentación de la base de datos de conocimiento y de prueba. Luego tenemos un grupo importante que son los componentes adaptativos. Y este grupo solo tiene un único componente, el cual se encarga de adaptar la solución a un nuevo programa y se conoce como adaptador de solución, valga la redundancia. Entonces,
Este lo que hace es generar la solución final. Crea las soluciones y además alimenta la base de datos del conocimiento, el famoso KD, por sus siglas en inglés. Entonces, la solución inicial del algoritmo se compone de K secuencias que se seleccionan por esquema de predicción de secuencias. Y luego el algoritmo elegido para adaptar la solución recorre todas estas secuencias. Sin embargo, la secuencia que sea más efectiva es la que se considera y clasifica como la solución final y la solución que se le va a dar al problema. Luego están los enfoques para alimentar las bases de datos del conocimiento. Esto es muy importante, ya que según esto se alimentan toda esa base de datos que va a ser muy útil a lo largo de la solución. Y la arquitectura del enfoque híbrido lo que permite es que el usuario seleccione cuándo ocurrirá la retroalimentación. Este enfoque híbrido es muy flexible para operar sin alimentar la base de datos y genera entonces así bastante conocimiento para metas de mediano y largo plazo. Entonces, recopilando un poco esto, se proponen dos enfoques para alimentar la base de datos del conocimiento. El primer enfoque es la alimentación constante y el segundo enfoque es la alimentación por lotes. Entonces, para comprender de mejor manera cada tipo de alimentación, les voy a dar una explicación breve pero concisa de cada alimentación. La alimentación constante en el enfoque híbrido lo que hace es almacenar nueva información en la base de datos del conocimiento, tanto características y secuencias para poder crear ya el modelo. Y es importante recordar que este proceso se repite para todos los programas compilados. Luego, en la alimentación por lotes, el enfoque híbrido se encarga de almacenar toda la nueva información en la base de datos del conocimiento y poder así recrear el modelo, pero esto se hace después de que K compila los programas. Y esto se hace para cada compilado de programa, o sea, no es como el otro que se hace para todos, sino que esto se hace para cada compilado del programa. Y estos dos enfoques tienen diferentes frecuencias de ejecución para crear el ML, ¿verdad? El Machine Learning, el modelo de Machine Learning. Y es importante recordar que el modelo de Machine Learning basado en el enfoque de alimentación constante se crea únicamente después de encontrar una solución. Lo malo de esto es que su costo es bastante alto a comparación de la alimentación por lotes, que tiene una retroalimentación intensa. O sea, a pesar, este enfoque de alimentación constante tiene un costo más alto que la alimentación por lotes, sin embargo, tiene una retroalimentación intensa. Y lo que produce es un enfoque más no determinista, que a comparación de la alimentación por lotes es menos no determinista. Y esto es porque se producen n factorial formas de organizar n programas. Entonces, al alterar el orden de los programas, se puede llegar a modificar la población inicial del programa subsiguiente. Contrariamente o a diferencia de, la alimentación por lotes almacena información y secuencias generadas en la base de datos y el modelo se crea hasta después de que se hayan compilado los programas K. Tiene un enfoque menos no determinista y su costo es menor. Entonces, al alterar el orden de los programas que están en el mismo lote, no se va a modificar la población inicial del programa subsiguiente. Luego tenemos cómo es la instancia del enfoque híbrido. Y la estrategia que propone este paper, les cuento que es usar como una herramienta de LLVM
que significa Low Level Virtual Machine. Y por si no conocen, esto es una infraestructura para desarrollar compiladores, escrita a su vez en el lenguaje de programación C++, que está diseñada para optimizar el tiempo de compilación, el tiempo de enlazado, el tiempo de ejecución y el tiempo que se le conoce como de ocio, en cualquier lenguaje de programación que el usuario quiera definir. Y un ejemplo de esto es que el lenguaje Swift de Apple usa el Low Level Virtual Machine como su marco de compilación. Y Rust usa también esto como un componente central de su cadena de herramientas. Ustedes dirán, y pues se eligió porque permite un control total sobre todas las optimizaciones. Es decir, que lo que hace es habilitar una lista de optimizaciones a través de la línea de comandos y la posición de cada optimización indica su orden de aplicación. Bueno, entonces yo ahorita les voy a seguir platicando del paper en las secciones donde se presenta a detalle la implementación de la herramienta de un selector híbrido. Además de estas secciones se describirá cada componente y las diferentes parametrizaciones utilizadas para los experimentos. De esta forma podemos dar un poquito de idea de cuáles son el tipo de acciones que tomaron para estas optimizaciones de cada componente, qué es lo que hacía, qué necesitaba, y pues obviamente informarnos un poquito más de las herramientas que existen para hacer todo este tipo de optimizaciones. La primera sería una compilación iterativa en el cual se encuentran dos fases de enfoque híbrido. Y el propósito de este es generar los KD. Cuando digo KD, me refiero a Knowledge Database, que serían las bases de datos de conocimiento, y adaptar la solución de estas. Y aunque se modifican los parámetros, el generador de bases de datos y el adaptador de solución utilizan el mismo algoritmo genético para cada instanciación. Luego, dentro de esta compilación iterativa se encuentra el generador de base de datos, lo comentaba que era el KD, en el cual se utiliza un algoritmo genético y este es utilizado pues para, como se pueden imaginar, crear la base de datos. Este algoritmo se ejecuta con dos parametrizaciones distintas, que aunque los parámetros de estos son iguales, tienen dos diferencias. La primera diferencia sería el número total de individuos en una población de cada iteración que se está realizando y el criterio de parada. Ambas ejecuciones son de selección de torneo y poseen operadores de cruce y de mutación. El término mutación tal vez le suena un poquito pues fuera de contexto de tecnología. Y pues para explicarles, los operadores de mutación consisten en cuatro cosas. La primera es sustituir una optimización posicionada aleatoriamente por cualquier otra optimización de validación. La segunda sería que son procedimientos basados en permutaciones para dos optimizaciones que componen una secuencia. La tercera incluye una optimización seleccionada aleatoriamente a la secuencia. Y la cuarta y última es que excluyen una optimización posicionada aleatoriamente. Entonces, en el crossover de estos algoritmos y estas operaciones se toma una porción que es específicamente la mitad de la población de cada solución y las concatena. La probabilidad de aplicar los operadores de mutación y de cruce es de un 40 y 60% respectivamente. Y en este artículo se enfocan y se basan y se propone un algoritmo principalmente basado en elitismo. Por lo tanto, se lleva a cabo la solución mejor y más efectiva para la próxima generación de cada iteración. Bueno, de ahí la siguiente componente sería la extracción de características. Estas características se basan en dos cosas. La estructura completa del programa, esto indica que las características extraídas describen las entidades de todo el programa. Y número dos, en funciones calientes. Esas funciones indican que el programa solo estará representado por su función más caliente, lo cual es muy beneficioso para el compilador que optimiza. El algoritmo utilizado para buscar la función más caliente en realidad fue propuesta por Wu y Lars en 1994, por lo cual podemos ver que esto es algo, no es una tecnología pues nueva. Y esta estrategia es en realidad justificada por la ley de Amdahl. Creo que no hay mucha necesidad de expresar y explicar cuál es la ley de Amdahl, porque es un conocimiento que tenemos nosotros los computólogos, y está justificada por esto.
Bueno, y el último componente, el cual es el tercero, sería el de aprendizaje automático. En este se tiene un SVM, el cual significa Support Vector Machine, el cual es un algoritmo de Machine Learning bastante popular, creo que lo hemos utilizado bastante y es muy conocido, y es ampliamente aclamado, que por lo tanto fue elegido para este experimento. Se seleccionó con una biblioteca de aprendizaje automático llamada scikit-learn, el cual ya tiene pues ciertas librerías que implementan los Support Vector Machine. De hecho, esta es una librería bastante común en Python, que creo es donde la mayoría de nosotros pues, tenemos bastante experiencia con el tema de ciencias de datos. Entonces, como se puede ver, pues es una librería pues bastante confiable, ¿verdad? Y con esta, la configuración, permutación e implementación de algoritmos se describen en algunas secciones que vamos a dar a continuación. Bueno, ahora retomando lo que mencionaba Marinés, vamos a hablar directamente de Machine Learning. Support Vector Machine o SVM es un conocido algoritmo de Machine Learning y pues altamente aclamado, ¿verdad? Es uno de los más utilizados y suele ser muy bueno para la mayoría de modelos. Y pues para este caso no fue la excepción, ¿verdad? Algunos de los parámetros seleccionados para poder utilizar dentro de este modelo, acompañado de Support Vector Machine y Machine Learning, está el número de instrucciones, el número de instrucciones asignadas, el número de bloques que tenemos dentro del programa, el número promedio de instrucciones, entre muchos otros parámetros que creo que les vamos a contar en pantalla cuáles son todos los que utiliza, porque mencionarlos sería eterno. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la parametrización de SVM o Support Vector Machine. Y bueno, el Support Vector Machine es un algoritmo muy efectivo, como ya lo mencionamos anteriormente, pero este funciona específicamente como una herramienta de clasificación binaria, ¿verdad? Entonces, o blanco o negro, o true o false. Y pues esta es una estrategia utilizada para diferentes tipos de problemas y fue implementada para este experimento, ¿verdad? También los autores mencionan que se analizó la posibilidad de poder utilizar un Support Vector Machine estadístico, pero sin embargo estos resultados no hicieron un match o simplemente no coincidieron con las clasificaciones y predicciones que ya se tenía, por lo que simplemente se descartó. Ok, ahora regresando a lo que es Support Vector Machine, ¿verdad? Support Vector Machine utiliza una función lineal como base, y pues todos los parámetros que se utilizaron para el modelo fueron los parámetros default que trae la librería, que en este caso es scikit-learn. Y bueno, ahora simplemente vamos a mencionar que pues tenemos un creador de modelos, ¿verdad? En este caso tenemos como data de ingreso un KG, la representación y los parámetros de Support Vector Machine. En este caso no vamos a ahondar directamente en cómo funciona el pseudocódigo, porque es bastante complejo de explicar únicamente con palabras sin poder ver el código, pero esperamos que nuestros escuchas puedan tener la oportunidad de leer el paper y puedan consultar cómo se hace de manera un poquito más detallada. Ok, ahora adentrándonos en el Sequence Predictor o el predictor de secuencias, pues podemos ver que el objetivo principal del Support Vector Machine es predecir nuestra muestra inicial y posteriormente a eso aplicar los algoritmos genéticos de los GA para mejorar las secuencias obtenidas. Ahora vamos con un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos un nuevo programa y de este programa pues sacamos la información necesaria del modelo de Machine Learning y obtenemos la secuencia que vamos a predecir, ¿verdad? Posterior a eso utilizamos nuestro algoritmo genético, nuestro GA, y pues procesamos todas las secuencias y damos cuál sería el resultado. Pero al igual que en cualquier cadena genética, sabemos que pueden haber algunos errores y específicamente aquí sabemos que algunas secuencias producidas por nuestro algoritmo genético al momento de ser leídas pueden causar ciertos errores. En este caso puede ser que una secuencia sea correcta a los ojos, en este caso de nuestro algoritmo, pero incorrecta a los ojos de nuestro compilador al momento de ejecutarlo. Es por eso que cada una de las secuencias es validada y pues puede ser tanto aceptada como descartada. Entonces podemos decir que nuestro predictor de secuencias puede ser instanciado de dos maneras, sea una centralizada o una distribuida. En el caso de la centralizada, se sabe que todas las secuencias de la población son proporcionadas por el programa con mayor similitud
Así solo se predice lo mencionado por el programa y en consecuencia se extraen las secuencias. Sin embargo, si el programa más similar no puede dar todas las similitudes o todas las secuencias necesarias, se elige el segundo programa más similar y así sucesivamente. Este proceso se repite hasta que pues, se termina con toda la población o pues todas las secuencias recibidas inicialmente o hasta que el programa está completamente construido. Y en el caso de la distribuida, los programas proporcionan un número de secuencias y es proporcional al valor de la función de la decisión, el decision value. Y este valor está dado por la función de predicción del modelo de Support Vector Machine. En este caso, los programas brindan las mejores secuencias y cada programa brinda el número de secuencias, el cual se calcula mediante la ecuación que vamos a ver a continuación o les pondremos en pantalla. Esta estrategia se utiliza más que todo para generar bastante diversidad entre las secuencias iniciales del Generic Algorithm y pues siempre tomando en cuenta que todas las secuencias se generan a través de distintos programas. Y pues esto se repite consecutivamente hasta que se logra alcanzar el tamaño de el número de secuencias iniciales y finalmente se ordena del programa más similar al menos similar. Bueno, aportando un poco más acerca de lo que dijeron mis compañeras, vamos a hablar un poquito acerca del enfoque utilizado para alimentar la base de datos. Entonces, pues se realizaron 3 experimentos para evaluar los enfoques y así definir cuál era el mejor para alimentar la base de datos. Estos experimentos se manejaron en instancias distintas del enfoque híbrido y 2 de esos experimentos se realizaron para evaluar la alimentación por lotes, mientras que el otro evalúa alimentación constante. Entonces, para la alimentación por lotes, los experimentos que se realizaron fueron: 1, consistió en predecir y adaptar una solución para cada programa de un punto de referencia. Esto se hace utilizando un modelo generado por el Knowledge Database de Microbenchmarks. Aunque el Knowledge Database fue alimentado durante este procedimiento, el modelo no fue recreado. Posteriormente, se creó un modelo completamente nuevo y se hizo el mismo procedimiento para cada programa de un punto de referencia diferente. Sin embargo, este último no construye modelos nuevos. Luego tenemos el segundo experimento, que es bastante similar. Sin embargo, el orden de referencia pues está invertido. Y para la alimentación constante, los programas de prueba se ordenaron alfabéticamente y los modelos fueron recreados después de cada procedimiento de predicción y adaptación. Ahora nos gustaría contarles un poquito acerca de cómo, de cuál era el ambiente experimental que ellos usaron, ¿no? De un poco de las características que ustedes necesitarían si les gustaría replicar como este experimento. Entonces, un poquito acerca de la plataforma de hardware, algunas estrategias, puntos de referencia y métricas que pueden utilizar para evaluar. Empecemos por la arquitectura que utilizaron. Realizaron sus experimentos en un procesador Intel Core i7 con una frecuencia de 3.40 GHz y una caché de 8 MB y 8 GB de RAM. Utilizaron un sistema operativo Ubuntu, el 15.10 y con kernel de 4.2.035 genérico. Para la compilación utilizaron LLVM, que tiene dificultades con ciertas secuencias y por lo tanto el optimizador LLVM falla. Entonces, en consecuencia de eso, tuvieron que tener un comportamiento que no correspondía y por tanto ese problema se mitigó reduciendo el número de optimizaciones. Aunque esas optimizaciones no garantizan que se genere una secuencia sin problemas, sin embargo, pues disminuye los comportamientos no esperados y los bloqueos. También están los puntos de referencia. Utilizaron 3 puntos de referencia, 2 para evaluar las estrategias y 1 para evaluar la Knowledge Database. Entonces tenemos la generación del Knowledge Database. Como les comentaba, utiliza aplicaciones de microkernel que también son llamadas microbenchmarks. Y estas aplicaciones están disponibles en el conjunto de pruebas de LLVM. También tenemos los test programs, que se utilizó el Collective Benchmark o CBench,
que es el conjunto de datos configurado para el experimento 1, y el Polyhedral Benchmark, Polybench, con el conjunto de datos configurado para el extra grande. Algunas métricas de evaluación se utilizaron métricas como el speedup, el NPS, que es el número de programas que alcanzan la mayor aceleración, que es el mejor nivel de optimización del compilador. También tenemos el NOS, número de secuencias evaluadas, el RET, que es el tiempo de respuesta, y la aceleración, pues, si no lo saben, se calcula como el nivel de tiempo de ejecución dividido el tiempo de ejecución. Como siguiente tema tenemos las métricas de evaluación. Y para este paper, los científicos utilizaron 4 métricas para analizar los resultados. La primera es la aceleración mayor o sobre o cero, NPS, que es número de programas que alcanzan mayor aceleración que el mejor compilador, y es el nivel de optimización. Este proceso también se puede llamar como la cobertura. NOS, y esto es el número de secuencias evaluadas, y como cuarta métrica está RET, y es el tiempo de respuesta. La aceleración, es importante mencionar que se calcula dividiendo el nivel de tiempo de ejecución o cero entre el tiempo de ejecución total. Y para poder llevar a cabo la solución de este problema, fueron necesarias algunas estrategias que se evaluaron para poder mitigar la OSP. Y algunos hallazgos importantes es que ICBEST 10 es aplicar 10 secuencias encontradas por Purini y Yang. Y en consecuencia, esta es justamente la estrategia que devuelve el mejor resultado, ¿verdad? Y el código objetivo. Y en el paper nos comparten una lista de todas las estrategias utilizadas y podemos ver que hay distintas columnas. En la secuencia de selección podía ser una de tipo distribuido, así como centralizado. La estrategia de alimentación podía ser por lote o por constante, como bien hablábamos hace algunos minutos. Y la compilación podía ser por poly cbench, por cbench poly, o de forma alfabética. Y el NOS, que es el número de secuencias evaluadas, el máximo que había en todas las estrategias era de 200. Además, se evaluaron 4 métodos de aprendizaje automático. MLDH, que lo que hace es seleccionar secuencias utilizando la estrategia distribuida para las características de funciones más populares. MLDF, que selecciona secuencias que utilizan la estrategia distribuida para las funciones completas del programa. MLCH, que lo que hace es elegir secuencias usando la estrategia centralizada para todas aquellas características de función más populares. Y finalmente, MLCF, que se distingue por seleccionar secuencias usando la estrategia centralizada para el programa completo. Y también algo muy importante mencionar que decía el paper, que creo que vale la pena compartirlo con ustedes, es que la base de datos de conocimiento se generó a partir de 2 ejecuciones del GA, que por si no recuerdan, GA es el algoritmo genético. Y el mejor o el más efectivo nivel de optimización de LLVM fue superior al GA para los casos de MISR, Bubble Sort, Dry, NMM, Fly Dry, listas y piedra de afilar. Y el GA o el algoritmo genético tenía una tasa de aceleración un poquito más, solo un poco más superior que los niveles de optimización estándar de LLVM. Y esto lo que representa es que aunque la base no está compuesta por las mejores secuencias posibles, se puede llegar a tener secuencias
superiores a el mejor o más efectivo nivel de optimización de LLVM en términos ya sea de cantidad como de calidad. Entonces, en total fueron 23.410 secuencias las que se generaron y el 25.18% de estas fueron mejores, ya sea en aceleración sobre O0 que la optimización LLVM más efectiva con el nivel más efectivo. Por otro lado, se evaluaron 59 programas y MLDH tuvo las mejores aceleraciones. Sin embargo, sus NPS sin embargo, su NPS fue el peor en comparación con MLDF. Pero MLDH es superior a MLDF en 35 programas de los 59. Es decir que MLDF solo superó el primero en 24 programas. Bueno, y en base a los resultados que se acaban de dar mis compañeras, que indican la caracterización del programa basados en los más calientes, y creo que vale la pena pues analizar el funcionamiento de Machine Learning en todos estos algoritmos, los resultados que nos dieron y los enfoques basados en selección distribuida. Podemos ver que se logró un NPS ligeramente más alto que las técnicas basadas en selección centralizada. Sin embargo, un análisis exhaustivo pues revela que las estrategias de Machine Learning tenían mayor aceleración que técnicas basadas en selección centralizada en los 9 programas que hemos hablado. Y en general con Machine Learning, el ICGA 50 tuvo los mejores resultados. Creo que esto no lo podíamos haber esperado porque esta era una estrategia un poquito más agresiva. En consecuencia, pues evalúa un elevado número de secuencias, ¿verdad? Por lo tanto, esto confirma que las técnicas de CI menos agresivas tienen resultados satisfactorios en algunos casos y en consecuencia pues superan el CI de las más agresivas. Bueno, continuando un poquito con los resultados, pues es muy importante resaltar que ambos enfoques de MLF tuvieron pues un muy buen speed up, o sea, una aceleración aproximadamente del 1.03% y 1.04% menores que el Iterative Compilation. Y como podemos ver, pues esto nos dice que estos métodos tienen beneficios en todo lo que es cuestiones de bajo consumo. En este caso, pues las estrategias se pueden clasificar de dos formas. Número uno, las estrategias que evalúan un número no fijo de secuencias y las estrategias que evalúan un número fijo de secuencias. Ahora, el Iterative Compilation with Genetic Algorithms fue mucho mejor en cuestión de la primera categoría, es decir, en evaluar algoritmos con un número no fijo de secuencias. En esta primera categoría pues podemos ver que tenemos un número mucho más largo de secuencias exploradas. Estadísticamente se evaluaron 5.5 veces más que en el approach híbrido. Sin embargo, el enfoque híbrido evaluó casi el mismo número de secuencias y pues esto indica que el enfoque híbrido puede alcanzar speed up mucho más altas o mejoras en la velocidad. Además que los Genetic Algorithms con una buena cantidad de secuencias seleccionadas son una gran mejora en comparación al tener el mismo algoritmo pero con una secuencia generada de forma aleatoria. Ahora bien, ya entrando con los resultados, ¿verdad? El Iterative Compilation with Generic Algorithms fue superior en número de NPS y pues cubre hasta un 95% de los programas. Además que pues este mismo algoritmo cubrió el 78% de los programas y el enfoque híbrido basado en la selección distribuida cubrió hasta el 73% en el peor de los casos y el 78% en el mejor de todos los programas. Ahora el enfoque híbrido basado en la selección centralizada cubrió el 54% en el peor de los casos y el 64% en el mejor de los casos.
Ahora, en el caso de todos los approaches donde utilizamos Machine Learning, únicamente obtuvimos entre el 56, 59 y 51% de los programas. Finalmente, el Iterative Compilation, Best 10 y Machine Learning CF fueron los dos peores casos de cobertura. En este caso solo logramos 41% y 38% respectivamente. Pues esto nos dice que las estrategias de exploración agresivas aumentan la cobertura y pues en consecuencia cubriendo la mayor parte de todos los programas aprobados. Con esto podemos ver que el tiempo de respuesta es el tiempo total invertido en las fases de selección de secuencia y mejora. Y en este caso no se está tomando en cuenta el tiempo de mejora o creación de la base de datos. Y bueno, ya haciendo un resumen de los tiempos y las ejecuciones, podemos ver que Machine Learning y Iterative Compilation Best 10 tuvieron los peores tiempos de respuesta. Además son estrategias de mal desempeño. Sin embargo, Iterative Compilation with Genetic Algorithms fueron los que gastaron mucho tiempo, un promedio de más o menos 2 horas y 18 minutos y 14 horas y 30 minutos respectivamente. Por eso podemos decir que el Iterative Compilation with Genetic Algorithms fue mucho más eficiente en cuestión de tiempo. Finalmente, al enfoque híbrido pues se le dedicaron únicamente 3 horas con 35 minutos para encontrar una solución para cada problema. También podemos ver que el enfoque híbrido supera los algoritmos de Iterative Compilation con Genetic Algorithms, más o menos en un 3.47%, y pues en consecuencia consume hasta un 56 menos del tiempo dedicado para cada uno de estos algoritmos que utilizan Iterative Compilation con algoritmos genéticos. Bueno, ya vamos casi llegando al final. Entonces, pues si necesitas, pues ponerle pausa un momento y por un cafecito, un té, lo que más te guste, ¿no? Pero ya vamos llegando al final casi. Entonces, vamos a analizar un poquito los resultados que estuvieron mencionando mis compañeras y a sacar algunas conclusiones. Entonces, si creemos que sí es posible obtener aceleraciones efectivas usando una base de datos creada en una plataforma de hardware. También que representar programas basados en sus funciones es una estrategia eficiente para reducir la pérdida de rendimiento cuando se modifica el conjunto de datos y el hardware de la plataforma. Y el uso de un enfoque híbrido es una estrategia bastante inteligente y eficaz para mitigar el Optimization Selection Problem, independientemente del conjunto de datos o la plataforma hardware. Ahora, ¿qué pasaría si utilizáramos diferentes conjuntos de entrada? En el paper también se menciona un experimento adicional con diferentes conjuntos de entrada. Estos experimentos se realizaron solo con alimentación constante y Seabench, y además se basan únicamente en estrategias basadas en la selección distribuida. Y con base a estos resultados que mencionamos anteriormente, el desempeño estuvo influenciado por la alteración de los conjuntos de datos y la pérdida del rendimiento fue solo de hasta el 4.86% independientemente del programa. Es importante especificar que solo se consideran las características estáticas al extraer secuencias efectivas de la base de datos. Este proceso no considera el comportamiento del programa cuando se intercambian conjuntos de datos. Sin embargo, este proceso no requiere la ejecución del programa para extraer características, lo que afectará el tiempo de respuesta del sistema. Por tanto, una pérdida de rendimiento de hasta el 4.86% es atractiva en comparación al costo de ejecutar un programa. Bueno, ya casi llegando al final, tenemos que Java Virtual Machine es algo muy importante en este paper, ¿verdad? Pero no se consideró el orden de las optimizaciones porque Hotspot en el Java Virtual Machine no lo requiere, o sea, no es un requisito para esta herramienta ordenar de cierta manera las optimizaciones. Se utilizó el aprendizaje automático
para mejorar la potencia y la eficiencia del rendimiento durante la compilación. Y se demostraron, esto es sumamente importante, creo que esto vale la pena tener en cuenta al momento de elaborar nuestros proyectos de compiladores y demás tareas de la U. Y es que sacrificar el rendimiento era innecesario para reducir el consumo de energía. O sea, a veces queremos reducir el consumo de energía, pero a costa de esto bajamos el rendimiento de nuestros programas y no vale la pena hacerlo. Además, los resultados muestran que el enfoque utilizado para crear la base de datos de conocimientos influye en los resultados. Y algunos de los enfoques híbridos usados fueron HDHBPC o CP o HDHCA y HDFBPC. Esos son solo algunos, porque la verdad es que me pongo a listar todos los enfoques híbridos que utilizaron los que crearon este paper. Es que terminamos mañana, creo yo. Y los resultados mostraron que reducir el espacio de búsqueda es significativo y altamente beneficioso para el rendimiento. Entonces, eso es lo que creo que vale la pena rescatar de este paper. Le dejo la palabra a mi siguiente compañera. Luego creo que podemos concluir de este paper que el comportamiento del enfoque híbrido vale la pena modificarlo en cada estrategia. Sin embargo, el factor más importante para la mejora de una verdadera optimización es la solución inicialmente planteada en el paper, que es ampliamente conocido que la selección inicial de secuencias es muy influyente en los resultados finales. Y por lo tanto, centralizar la selección de una solución inicial no es beneficiosa, como podemos ver con los resultados obtenidos. Y que esto se puede confirmar porque su rendimiento fue inferior en ICGA 10 en la mayoría de los programas que hemos hablado. Sin embargo, descentralizar la selección de una solución inicial fue mejor que ICGA 10. Obviamente, esto es un experimento. Creo que estas son condiciones que obviamente va a depender de las metas de optimización y las metas de los compiladores a desarrollar. Pero creo que en este paper pues, nos da una idea pues, bastante general de algunos de los mejores algoritmos, técnicas para pues, obtener compiladores realmente optimizados. Y creo que vale la pena, pues obviamente, aprender de esto. Cada vez el mundo de la computación pues, va avanzando un poquito más rápido, necesitamos optimizaciones más fuertes, más agresivas. Y con esto creo que podemos hablar un poco de lo más importante tomar en cuenta para lograr esto. Gracias por escuchar Las Chicas del Compilador. Las Chicas del Compilador es un podcast totalmente educativo, traído a ustedes gracias a la Universidad del Valle de Guatemala y el curso Diseño de Lenguajes de Programación. Cualquier duda o comentario, por favor, dejárnoslo en los comentarios. Gracias por escuchar a Las Chicas del Compilador.